Hoy seguimos con la segunda persona de la Trinidad, seguimos con Jesús, pero si la semana pasada estuvimos viendo a Jesús como Dios, hoy vamos a ver otra faceta, otra naturaleza acerca de Jesús. Y el texto del credo que tenemos para hoy, esto creemos en un solo Señor Jesucristo, formaba parte del anterior, pero como sigue hablando de él, pues lo que dice es, específicamente, ¿quién por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre? Pues quiero presentaros a dos hombres. Esta no es su cara, esta me lo ha hecho ChatGPT, ¿vale? O sea, no es su cara. Pero bueno, podría ser más o menos. En el siglo XVIII vivieron estos dos señores. Su nombre es... Aquí, ese señor es Johann Leonhard Dober, y aquí tenemos a David Lichtmann. ¿Quiénes son estos dos? Pues son moravos de la comunidad en Hungría, de la comunidad de los moravos, herederos de uno de los reformadores antes de Lutero, de hecho un precursor de Lutero que se llamaba Juan Hus. Y en el siglo XVIII estos dos hermanos nuestros se enteraron de que había una isla en el Caribe llamada Santo Tomás, que era propiedad de un esclavista. Y allí había, pues el esclavista tenía muchos esclavos y él explícitamente había dicho: yo no voy a permitir que aquí entre ningún misionero, yo no voy a permitir que nadie moleste a mis esclavos para que les venga diciendo historias de que el domingo pueden librar para ir a la iglesia ni nada por el estilo. No, 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 mis esclavos están aquí para trabajar y nadie va a venir a molestarles. Y nunca, nadie que venga a predicar el evangelio va a poder entrar a esta isla es mía, mis esclavos son míos y aquí nadie puede estropearme el invento. Entonces, ¿qué hicieron el señor Leonhard y el señor Lichtmann? Pues ellos, al oír hablar de esto, se les rompió el corazón pensando en estos esclavos. Los esclavos que habían sido traídos desde África y estaban allí viviendo, y jamás, de ninguna manera, nadie nunca les iba a hablar de Jesús. Así que ellos decidieron venderse a sí mismos como esclavos para montarse en un barco e ir a esta isla a trabajar de sol a sol como esclavos para que estos hombres pudieran tener la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Y cuando sus familias los estaban despidiendo, desde luego no entendiendo nada. Imagínate que tu hijo toma esta decisión. Tan necia a oídos del mundo, ¿verdad? Estaban allí llorando, estaban allí sin entender nada, estaban allí gritando: ¿pero qué estáis haciendo? Lo único que ellos dijeron es que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Los importantes aquí no somos nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a vendernos como esclavos, es porque ha habido alguien mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más libre que nosotros, que ha tomado la decisión de rebajarse mucho más que nosotros, el Cordero, para que nosotros podamos tener el privilegio de darle la honra que Él se merece con nuestras vidas. A mí se me hiela el alma pensando en lo que yo estoy haciendo con mi vida, viendo estos ejemplos de estos dos hermanos nuestros, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre. No hay una mayor humillación que esta. Lo que hicieron estos dos moravos es un juego de niños al lado de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La gran humillación de nuestro Señor. Y no hablo de su muerte. Eso ya hablaremos la semana que viene. No. Hablo de la gran humillación. De que Él, que es el Dios de dioses desde la eternidad, se humille haciéndose un hombre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesús.
Muchas gracias por tu Hijo unigénito eterno, glorioso, santo, majestuoso, soberano, que tomó la decisión de hacerse un hombre por cada uno de nosotros, para pagar la pena que nosotros teníamos que pagar, para estar a nuestro lado en nuestra situación actual, para ser nuestro hermano y no avergonzarse de ello, Señor. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos quebrantes en esta mañana, que tú nos obligues a poner nuestros ojos en el Dios hombre, en el que se humilló, en el que se entregó, en el que se hizo esclavo por amor a los esclavos. Te lo pido en su glorioso nombre. Amén. Pues creemos en un solo Señor, Jesucristo. Estuvimos el otro día viendo qué significa esto de Señor, ¿verdad? Estuvimos el otro día viendo muchas cosas acerca de lo que significa que Él es el Señor, que Él es realmente Dios, que Él es el Creador, que Él es el que merece toda la gloria, que Él es el que ha existido desde siempre. Pues Él, este mismo, por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Vamos a estar viendo, como siempre, cada una de estas afirmaciones y por qué escogieron estas palabras. Y vamos a estar viendo hoy también, vimos el otro día un poco acerca del arrianismo, ¿verdad? Pero cada una de estas afirmaciones que hacían los padres de Nicea, no simplemente está afirmando en positivo alguna cosa acerca de lo que la Biblia dice acerca de Jesús en este caso, sino que además están negando, están sirviendo como una apologética negativa, digamos, está defendiendo la fe de algo, de una herejía, de una afirmación errónea, de una mentira, ¿vale? Entonces, por eso el tema de los credos en los concilios no era sencillamente una afirmación de lo que cree la Iglesia católica, como siempre digo, en el sentido de universal, no la Iglesia de Roma. Nosotros somos católicos porque creemos en la fe católica, porque seguimos las enseñanzas apostólicas, porque formamos parte de la Iglesia universal, porque somos de la comunidad de los redimidos de Cristo. Entonces, el credo no es sencillamente, entre comillas, sencillamente, que ya sería muy importante, una afirmación de lo que creemos, sino además es como un santo y seña. Es como una cosa que el que de verdad confiaba, seguía la fe apostólica, seguía la fe bíblica, podía afirmar el credo, porque al afirmarlo estaba negando toda una serie de mentiras que se habían metido dentro de la Iglesia y que estaban intentando combatirlas por medio de afirmar estos credos. Y vamos a estar viendo algunas de las cosas también que estaban negando al afirmar este credo. Lo primero, por nosotros, los hombres. Fíjate que hasta ahora ha estado hablando del Padre, el Padre Santo, el Padre inalcanzable, ¿no? Ha estado hablando del Hijo Creador, del Hijo unigénito, del Señor, Yahweh en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Santo entre los santos. Me decía, hace tiempo hablando con un amigo, me decía, mira, si Dios existiera de alguna manera, es imposible que nosotros podamos llegar a entenderlo o a conocerlo. Porque si Dios existe, si realmente el personaje, el ser que tú me estás diciendo existe, es tan grande, es tan sublime, es tan poderoso, está metido quizá en el tema de controlar exactamente la órbita de los planetas o las galaxias para que no colisionen, el átomo de cada célula de nuestro cuerpo lo está controlando. ¿Cómo se va a ocupar? ¿De qué manera vas tú a poder entender esa mente? ¿Cómo vamos nosotros a acercarnos a este Dios tan grande y tan poderoso? Y esto es también lo que creían los griegos, por ejemplo. Había muchos griegos que no se tragaban este tema de los diferentes dioses para cada cosa. Ellos decían, sin ir más lejos, Sócrates, por esto es por lo que lo mataron, ellos creían que sí había un Dios. Hay un Dios sublime, hay un Dios altísimo, hay un Dios creador, hay un Dios que es el gran Dios. Pero es tan grande que no podemos llegar. Y esto es, en esencia, lo que está afirmando las dos primeras cosas que hemos estado diciendo. Lo primero que dice acerca del Padre, lo que hemos visto acerca del Hijo, son tan grandes, son tan poderosos, son tan inalcanzables que no podemos llegar. Y yo lo que le decía a mi amigo es, tienes toda la razón.
Es que no podemos llegar a Dios. Es que Dios es tan grande, está tan arriba y nosotros estamos tan abajo que no podemos llegar. Y esto es precisamente este puente, esta brecha, es lo que está tendiendo Dios al hacerse un hombre. Esto es de lo que está hablando esta sección acerca de la humanidad de Cristo por nosotros los hombres, por nosotros los que estamos abajo, por nosotros los que de ninguna manera habríamos podido alcanzar a Dios, por nosotros los que estamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra miseria, en nuestra ignorancia, en nuestra rebelión, por nosotros los hombres. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por su camino. Todos nosotros estamos perdidos y no hay manera en que podamos alcanzar a Dios. La situación que está aquí pintando Isaías, por ejemplo también Romanos, lo vemos, Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta brecha tan alta, tan grande, que no podemos salvar de ninguna manera, esta necesidad que no podemos satisfacer, es la razón por la que el Dios bajó. No está aquí hablando sencillamente de pobrecitos, ignorantes, pobrecitos que no saben. Este es un poco el concepto, no sé si alguna vez habéis oído hablar del gnosticismo, los gnósticos. Esta es una herejía, fue la gran herejía que estaba de moda, sobre todo en el siglo II después de Cristo, en el 100 y pico, ¿vale? Y entre otras muchas cosas que podríamos decir del gnosticismo, el mismo nombre, gnosis, gnosticismo, viene de conocimiento, gnosis. ¿Por qué se llamaban a sí mismos así? Porque ellos sostenían que hay un conocimiento secreto que nosotros podemos averiguar o que alguien nos puede contar, no que podamos averiguar, pero que Jesús lo que vino no es a salvarnos de nuestros pecados, sino a darnos un conocimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea que está detrás? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que yo soy ignorante. Y si yo tengo un conocimiento que me viene a dar Dios, entonces podré ser salvo. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que nuestro problema es que seamos ignorantes. La Biblia dice que nuestro problema es que somos malos, rebeldes, pecadores. Así que, mientras que nosotros aún éramos malos, mientras que nosotros aún no nos habíamos arrepentido, cuando nosotros aún estábamos muertos, por amor, el Dios Altísimo se hizo un hombre. Y Jesús lo muestra, lo ejemplifica, lo ilustra con una parábola preciosa en la que había un pastor que tenía 100 ovejas y se pierde una. Y el pastor deja al lado las 99 y va a buscar a la una que se había perdido. ¿Por qué? Porque la oveja era muy valiosa, más valiosa eran las 99 que había dejado. ¿Por qué? Por amor. Ni más, ni menos. Por amor. ¿Por qué el Dios Altísimo descendió y se hizo un hombre? Porque nos ama. Porque Él es amor. No por ningún bien interior que Él haya visto en nosotros. No porque en el futuro nosotros sí que cambiaremos, sí que seremos buenos, sí que intentaremos hacerlo bien. Y fíjate qué bien voy a predicar, y fíjate qué bien voy a evangelizar, y fíjate que todo Alcalá de Henares se va a convertir en una convención que yo voy a hacer en la Plaza de Toros y se va a llenar allí. Entonces,
todo el mundo va a ver, qué bien que Dios ha salvado a este, porque es que de verdad que este tío es qué piquito, qué bien lo hace. No, señores. Es amor, es por lo que Él es, no por lo que yo pueda hacer. Dice a continuación, por nuestra salvación. Porque realmente no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos. Como dice Pablo en Gálatas, sería estúpido que Cristo hubiera venido, que Dios Altísimo se hubiera hecho un hombre pequeño si hubiera alguna otra manera. Es que no había otra manera. Y esto es lo que Dios, por medio de su ángel, de Gabriel, le dice a José, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yahshua. Yahweh, Jehová, es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus enemigos. No dice eso, ¿verdad? Ni de su ignorancia. Él salvará a su pueblo de la crisis, de la enfermedad. No, es que a eso no vino Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón por la que vino Jesús. Y esto es algo que tenemos que entender y que interiorizar. Esto es algo que tenemos que comprender. De lo que estamos hablando hoy es el mayor milagro de la historia. Es el mayor milagro que puede haber. Que el Dios Altísimo se haga un hombre. Si eso es verdad, todo el resto son minducias. Es el gran milagro entre los milagros. Es algo tan grande que ni siquiera podemos llegar a comprenderlo. Que lo infinito se meta en un cuerpo de un bebé. Que lo eterno se introduzca en la historia. Hasta el punto que hoy en día contamos la historia antes y después de ese momento. Es lo más grande que se ha podido ocurrir nunca jamás. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque somos malos. Porque necesitamos a un Salvador. Y porque no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvados de nuestros pecados. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entre los cuales el primero es Pedro Sánchez. Mi suegra. El jefe. El primero soy yo. Yo soy el primero. Esta es la actitud que tiene Pablo, esta es la actitud que debería tener yo. Tantas veces no lo tengo. Esta es la actitud que deberías tener tú. ¿Cuál es el pecado más grave que se ha cometido nunca en la historia? Hitler, ¿no? ¿Qué puedes pensar? No sé, ¿quién se te ocurra? Este que me ha hecho mi marido. ¿Cuál es el pecado más grande que se puede cometer en la historia? ¡El mío! ¡El mío! Es el pecado más grave que hay, el mío. Es el único por el que yo soy responsable. Es en el que yo puedo hacer algo. El mío. Es el que clavó a Cristo en la cruz. El mío. Es mi pecado. Es mi maldad. Es mi rebeldía. Y es que aún hoy en día, aunque lo sepa, aunque yo sepa que mi pecado clavó a Cristo en una cruz, y lo sé, aún así sigo pecando. Aquí sigo yo porque yo sigo siendo un gigante, porque yo sigo siendo importante, porque yo sigo siendo el rey. Y es mi pecado por el que vino Cristo. Es el pecado por el que necesito a un Salvador. Lo necesito porque soy malo. No necesito mejorar. A ver, en cierto sentido sí necesito mejorar. Pero realmente lo que yo necesito no es mejorar. No necesito tener unos pasos para poder hacer las cosas mejor. No necesito normas. No necesito venir más a la iglesia. No necesito leer la Biblia más. No necesito orar más.
Lo que esencialmente necesito, y no me entendáis, todas esas cosas en cierto sentido sí lo necesito, pero lo que medularmente necesito, lo que realmente necesito en lo más profundo de mi ser y como lo más esencial del universo, es a un Salvador. Necesito a Cristo, porque Él es Yahshua. Dios, el Señor, Jehová, salva. Es el Salvador. ¿De quién? De mí. Así que el hecho de la humanidad de Cristo, el hecho de la encarnación de Cristo, puede ser que nos parezca que es sencillamente algo que tiene que ver con la gente que está en los seminarios y estudia cosas así un poco aburridas. Es que lo tiene todo que ver contigo. Sin esto, estás muerto. No tenemos nada, absolutamente nada. De la misma manera que si hay un edificio en llamas con gente dentro, el bombero no se va a poner a dar una charla motivacional o a enseñar normas acerca de cómo deberías tú ponerte a bajar bien las escaleras para que no te quemes porque el humo, y ponte así la mascarilla y ponte no sé qué. Eso no hace un bombero cuando el edificio está en llamas. ¿Qué es lo que hace el bombero cuando el edificio está en llamas? Pues mira, se pone el traje lo mejor que puede, entra y lo saca como puede, porque necesitan ser salvados, no necesitan una clase. Tú y yo no necesitamos ser mejores personas. No lo necesitamos, estamos en un edificio en llamas, que nosotros hemos prendido fuego. Necesitamos a alguien que nos saque. Y ese es el Dios Altísimo. Es verdad que no hay manera en que nosotros podamos llegar a conocer a Dios. No hay manera en que nosotros podamos llegar a ser salvos. Pero Él se hizo un hombre. Y no un hombre cualquiera. Se hizo Jesús para salvarnos. Este es el gran Salvador que Dios envió al mundo. Bajó del cielo. Dice Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Específicamente ellos usan esta misma expresión en griego, es exactamente el que descendió del cielo, bajó del cielo. Jesús dice también Juan capítulo 6, versículo 38, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjate que Jesús está diciendo, Jesús un hombre, Jesús allí con sus amigos, con los discípulos, les está diciendo, yo he descendido del cielo. Eso no simplemente nos habla de dónde está Él, abajo, también nos habla de dónde estaba Él, ¿verdad? Arriba. Cuando alguien desciende es porque va de arriba a abajo, ¿no? Barrio Sésamo. Dice Jesús, yo he descendido del cielo. Jesús existía, vivía antes de nacer. Es la única persona que ha hecho esto. La Biblia enseña categóricamente en contra de la reencarnación, ¿vale? No sé si alguno de vosotros teníais alguna idea de que la encarnación, pues sí, yo en otra vida fui el zar de Persia, yo qué sé, el Shah de Persia, ¿no? O tú en otra vida no existías, ¿vale? Porque está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vale, hay una clara excepción. Y es Jesús. Jesús ben Yosef. Jesús de Nazaret. Jesús el carpintero. Nació. Hubo un momento en la historia en que nació. Como un ser humano, en un pesebre, en un establo, en Belén, de Judea. Nació. Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Nació, comenzó, su vida empezó. Jesús nació, como cualquier hombre. Pero fíjate lo que dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Jesús nació, el hombre nació. Pero Dios el Hijo, sus orígenes, dice Miqueas, están en tiempos antiguos, en los días de la eternidad. Al mismo tiempo que Jesús nació en un momento de la historia, Dios, el Hijo,
el que se encarnó en la persona de Jesús, no tiene origen. Es eterno, como estábamos diciendo el otro día. Jamás ha tenido un inicio. En el principio, dice Juan capítulo 1, versículo 1, ya existía el Verbo. Ya existía Jesús. Así que el nacimiento de Jesús fue el nacimiento, o cuando fue engendrado, mejor dicho, fue engendrada la naturaleza humana de Jesús. Pero esa persona, ese ser divino que fue engendrado en Jesús, ese Dios, nunca tuvo un comienzo. Y también dice que bajó del cielo. Bajó del cielo. Fíjate que no habla en pasado. No dice fue bajado del cielo. Dice bajó. Es decir, él tomó la decisión de bajar. De nuevo, y vamos a estar hablando porque hoy sí que vemos un poco las tres personas de la Trinidad actuando. Pero es Dios el Padre el que inicia, ¿verdad? El que toma la decisión. Es Dios el Hijo el que obedece, el que la efectúa, el que desciende, el que baja, Él toma la decisión. Él se supedita a la voluntad de su Padre, se somete y baja y desciende. Así que en esta sección de esta parte del credo, vemos que por nosotros los hombres, por amor inmerecido, no lo merecíamos, pero Él sí decidió hacerlo, porque Él es amor y porque Él nos ama. Vemos su amor incondicional. Dice, por nuestra salvación. ¿Por nuestra salvación de qué? De nuestros pecados, de nuestra maldad. Él lo hizo por amor, y por amor se hizo un hombre para salvarnos, para redimirnos, su propósito redentor. El amor de Jesús no se quedó sencillamente en, ay, que sí que te quiero mucho y lo mismo te regalo flores o te doy un abrazo o algo así. No, no. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Ser salvado de ti mismo. ¿Necesitas a alguien que pague tu deuda? ¿Necesitas saldar una deuda eterna? Vale, lo hago, lo pago. Aunque me lleve a la muerte, aunque sea la mayor humillación que pueda haber, lo hago, lo pago. Eso es amor. Eso es amor. Bajó del cielo. ¿Nadie lo obligó? Él decidió hacerlo. Por su propia voluntad, obedeció a su Padre, se sometió por amor, por salvación, por nosotros, por obediencia, bajó del cielo para salvarnos. Y por el Espíritu Santo fue encarnado en María, la Virgen. Decía antes, Dios el Padre, lo hemos visto en otras veces, ¿verdad? Es el que manda, es el soberano, es el que ordena, es el que planifica, el que decide y el que envía, ¿verdad? Dios el Hijo es el que dice, sí, Padre, yo voy a hacer tu voluntad. Y Él se encarna en la persona de Jesús y para hacer la voluntad del Padre. Voluntad que no era sencillamente encarnarse, sino acabar en una cruz colgado, entregando su vida. Y el Espíritu Santo, dice Lucas, capítulo 1, versículo 35, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hablando Gabriel con María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ya veremos cuando estemos hablando del Espíritu Santo, pero aquí fíjate, está haciendo un paralelismo. Está diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, en otras palabras, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando del poder del Altísimo. Es decir, el Espíritu Santo también es Dios mismo, ¿verdad? No es un Dios menor, no es una fuerza impersonal de Dios, es Dios mismo. Él te cubrirá con su sombra. El Padre envía, el Hijo acepta y lo lleva a cabo, y el Espíritu Santo es el que lo aplica. El Espíritu Santo es el que da el sello. Es, en este caso, el que realiza la encarnación. Toda la Trinidad está involucrada en este acto de salvación. Si tenemos un Salvador perfecto, el que necesitábamos en la persona de Jesús,
no es una ocurrencia sencillamente del Padre. No es porque el Hijo sencillamente haya venido y se haya encarnado. No es sencillamente porque el Espíritu Santo lo haya llevado a cabo, sino que es porque toda la Trinidad, al unísono, al completo, se ha puesto en marcha para llevar a cabo nuestra salvación. Por el Espíritu Santo, Jesús fue encarnado. Dice Mateo, capítulo 1, versículo 20, pero mientras pensaba en esto, está hablando de José, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Este es uno de los puntos que más duelen, que más les sacan de sus casillas a los musulmanes. ¿Por qué? Porque en su mente lo que ellos piensan que está ocurriendo aquí es que a la manera de los dioses paganos, por ejemplo, ¿cómo es Hércules? Pues Hércules era el hijo de Zeus, ¿no? El dios griego de las tormentas, el rey de los dioses. Pues este Júpiter o este Zeus vino, tomó forma humana, se encaprichó con una señorita, uy, esta, fíjate, y tal, y tuvo relaciones sexuales con ella, y a los 9 meses nació un niño que se llamaba Hércules, que era mitad hombre, mitad dios. Y están diciendo, ¿ves? Esto es lo que está pasando. ¿Cómo va Allah? ¿Cómo va Dios a bajar y tener relaciones sexuales? ¿Cómo se va a aprovechar de una chiquilla y va a violar a una mujer Dios mismo? Pues es que estoy completamente de acuerdo. Es que eso no cabe en ninguna cabeza. ¿Cómo va Dios a hacer semejante salvajada? Es que eso no es lo que dice la Biblia que ocurrió. Es que lo que ocurrió en el caso de la encarnación de Jesús no es como el mito de estos dioses paganos. Es un acto soberano, es un acto milagroso que llevó a cabo Dios por medio del Espíritu Santo. Y el hecho de que Jesús fuera engendrado en el vientre de María no tiene nada que ver con ninguna relación sexual que hubiera tenido Dios con María. Y es por esto precisamente, o una de las razones, por las que se habla varias veces de que María era virgen. No es que fuera virgen de hombres, que José no la había tocado, que no había tenido un lío juvenil con un señorito que se llamaba Agustín. No. Es que era virgen incluso de Dios, es que no fue por ningún acto sexual de ningún tipo. No hubo acto carnal. Dios no se aprovechó de María. Realmente la situación fue justo la contraria, en cierto sentido. La concepción es una obra milagrosa y soberana de Dios. No un acto sexual de ningún tipo. Y por medio de este acto soberano, milagroso, sobrenatural, lo que se engendró en el vientre de María, a pesar de no haber un padre humano. José no es el padre biológico, fue su padre legal, su padre adoptivo, si quieres, pero no era su padre humano. Jesús no tenía padre humano. Aún así, Jesús era total y completamente humano. Fíjate, el caso que, esto es importante que en el contexto de Nicea lo enfatizaran así de esta manera, porque en el contexto grecorromano en el que vivían, en el 325, en el Imperio Romano, aún la mayoría de la gente seguía siguiendo, sobre todo dependiendo en qué zonas, en la parte occidental desde luego, en todas estas ideas paganas y politeístas y todo esto. Por lo tanto, ellos querían afirmar, mira, Jesús no es un semidios como Hércules, ¿eh? Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. Si alguna vez has pensado, si piensas que Jesús es 50% Dios, 50% hombre, esto es falso de toda falsedad. El otro día estuvimos viendo, Jesús es 100% Dios, totalmente Dios. No hay ni un ápice en el que Jesús no fuera Dios, pero al mismo tiempo Jesús es 100% hombre, totalmente hombre. Y no sé cómo funciona esto. No lo sé. Pero yo sé que eso es lo que afirma la Biblia.
Jesús era totalmente hombre. Lo que se engendró en el vientre de María tenía ADN de hombre, Jesús tenía cuerpo de hombre, pero también tenía alma de hombre. Todo como un hombre, 100% como un hombre. Así que no es Dios haciéndose un hombre, como en los mitos, o Dios haciéndose un semi-hombre, o tomando forma de hombre para aprovecharse de una mujer. Es Dios mismo viniendo a salvar a los hombres por medio de adoptar plenamente la naturaleza humana. Así que aquí podemos ver la iniciativa soberana de Dios al decidir hacerse un hombre, un milagro. Y si alguien te dice, no, es que esto de la encarnación tiene que ser mentira porque es imposible, pues eso, amigo mío, eso es lo que se llama un milagro. Un milagro es algo que es biológicamente imposible, pero que va a Dios y lo hace. ¿Cómo puede hacerlo? Pues porque es Dios. Es que si no, no sería un milagro. Eso no es, nunca ha ocurrido más. Claro que nunca ha ocurrido más, porque no hay nadie más como Jesús. Él es el único, Él es el Hijo unigénito, ¿os acordáis? Decíamos el otro día, único en su especie. No hay nadie como Él. Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Se hizo carne. No se vistió de carne, no adoptó carne, se hizo. Su misma esencia, su naturaleza se hizo carne. Así que tenemos a la persona del Hijo de Dios, que ha sido Dios desde toda la eternidad. Y en el momento en el que por el Espíritu Santo se encarnó en el vientre de María, a partir de ese momento, el que de siempre ha sido Dios, no solamente es Dios, sino que además es hombre. Jesús es una persona, una sola persona, pero tiene dos naturalezas. Es Dios completamente y es hombre completamente. Y así seguirá siendo por toda la eternidad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De María, la Virgen. Muchas veces nos pasa a nosotros los evangélicos, a los protestantes, ¿no? Vamos a decirlo como lo estamos diciendo, católicos reformados, que, pues como pasa a todo el mundo, actuamos más como reacción que mirando a ver lo que dice la Biblia. Y esto es lo que nos pasa, por ejemplo, hay muchas iglesias que se llenan hablando de los milagros de Dios, ¿no? Y Dios, ven aquí y ven a esta reunión de oración y de sanidad, y si te duele la cabeza, en el nombre de Cristo, y se te va a pasar el dolor de cabeza, y cosas así, ¿no? Entonces mucha gente viene y, que sí, qué bonito y tal. Y nosotros, como sabemos que todo eso es una pantomima, decidimos no hablar de milagros, no sea que se piensen que nosotros, pero es que Dios hace milagros. Es que Dios es sobrenatural, sana a las personas. Él sigue teniendo poder. Hay iglesias que lo primero que hacen al llegar es a ver tu chequera. A ver, ¿dónde está el billete de 500 euros? ¿Lo tienes? Puedes entrar. Y entonces tú dale a Dios 500 y Él te dará 5.000. ¡Gloria a Dios! Y aquí todo el mundo echando dinero. Y eso es un robo. Y eso es mentira. Pero como hay mucha gente aprovechándose de esto, nosotros nos da miedo y no hablamos de dinero. Pero la Biblia habla de dinero. Lo mismo pasa en cuanto a María. Como los católicos romanos son tan marianos, nos da cosilla hablar de María, ¿no? Porque no sea que se vayan a pensar que es que aquí de verdad nos vamos a poner aquí en la María Auxiliadora o la Virgen del Castañar, ¿no? Que es la de Béjar, esa es la que pondríamos aquí. Que no vamos a hablar de María, ¿no? No sé que se piensen que tal o que cual. Pero es que María no es un adorno en la salvación. María es una parte muy importante de la salvación, ¿eh? En la historia de la salvación. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando un ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. María fue una mujer escogida por Dios. ¿Por qué fue escogida por Dios? Pues sí, desde luego por soberana voluntad. Dios la escogió, como siempre escoge porque Él puede y porque quiere, porque es Dios y escoge, ¿vale? Pero en términos humanos también
hay razones por las que la escogió, ¿eh? Versículo 38. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María no era una mujer cualquiera, ¿eh? María, hablamos de una mujer, hoy en día se diría una niña, ¿eh? Probablemente tendría quizá 13, 14 años, algo así, María. Imagínate, 13, 14 años que de repente te dicen, señorita, te vas a quedar embarazada. Y no es hoy en día, ¿eh? Que hoy en día ya sería suficiente. ¿Qué dirían de ti en el culto, no? En la iglesia, pues fíjate. No, es que entonces la cosa era mucho, mucho, mucho peor a todos los niveles. Su vida se acababa de destruir. Versículo 48. Porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Dios la bendijo, Dios le dio el ser bienaventurada. ¿Esto significa que su vida iba a ser sencilla? No, esto significa que en términos humanos su vida iba a ser muy difícil. Y aún nos encontramos a Jesús adulto, a sus 30 y tantos tacos, y diciéndole, nosotros sabemos quién es nuestro padre, ¿y tú? ¿Tú sabes quién es tu padre? Tú imagínate lo que tuvo que soportar esta muchacha, ¿eh? Durante toda su vida. Bienaventurada, bendita seas, feliz, porque Dios está contigo, porque Dios te está usando. Y su misma parienta le dice, ¿cómo me ha acontecido esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. La madre de mi Señor, la madre del Rey, la madre de Dios venga a mí. ¿Cómo puedo yo concebir esto? Dios se encarnó en la persona de María, y María desde luego es un ejemplo, en muchos sentidos. Fue la mujer que Dios escogió. Creo que una de las razones por las que en el capítulo 11, yo creo, de Daniel, que habla de que, hablando de un personaje que estará en contra del que, como dice, que el que aman las mujeres, el amado de las mujeres, creo que está hablando principalmente del hecho de que todas las mujeres judías querían ser la madre del Mesías, porque era el mayor honor que pudiera tener absolutamente ninguna mujer. Y este honor le fue concedido a María. Y por eso hablamos de ella y la vemos como un ejemplo, y la vemos como algo muy, muy, muy importante. La honramos como la mujer escogida por Dios para concebir, para dar a luz al gran Señor de los señores, al Rey de reyes. La admiramos como ejemplo de obediencia, de fe, de abnegación, de abandonarse a la voluntad de Dios en medio de una situación complicadísima. Pero no la adoramos, pero no la veneramos, que es como otra manera así un poco cuca de decir adorar. No, para nada. Jesús mismo dijo, Mateo 4:14, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que de ninguna manera vamos ni a adorar ni nada parecido a María. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿No es nuestra mediadora? ¿No es una semidiosa? Es una mujer que ella misma acepta que necesita a un Salvador. Así que lo que estábamos diciendo antes, lo que ocurre cuando Jesús es engendrado en el vientre de María por medio del poder del Espíritu Santo, no es que Dios se aproveche de María, sino todo lo contrario. Dios no es un Dios que viene a aprovecharse de nosotros. Dios es un Dios que viene a darse a nosotros. Y esto es precisamente lo que ocurre. Dios se hace un hombre en el vientre de María para salvar a María, para salvarla a ella y a todos los que en algún momento ponemos nuestra fe en este hijo que María tendría. Honrar a María no significa convertirla en algo más que una mujer, nada más que una mujer. Una mujer digna de honor, una mujer digna de imitación, una mujer a la que podemos incluso intentar parecernos y podemos seguir su ejemplo en confianza en Dios, en fe. Pero una mujer que necesita un Salvador como ella misma afirma.
Deberíamos imitar su fe sencilla, su disposición a obedecer, su confianza en las promesas de Dios. Así que María no es mediadora. Cristo es mediador. Cristo y nadie más que Cristo. A María la honramos, a María la respetamos, seguimos su ejemplo, pero que sea nuestro mediador, que la debamos venerar. Ninguna de estas cosas las merece nadie más que el Dios hombre, Jesús, el hijo de José, hijo de María, biológicamente, el hijo de Dios. Dios el Hijo. Dice, vamos aquí, y fue hecho hombre. Dice Filipenses capítulo 2. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Estuvimos de estos versículos hablando la semana pasada. De dos maneras diferentes. Dice que él existía en forma de Dios y consideró el ser igual a Dios como algo, que no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Es decir, que era igual que Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Literalmente se vació a sí mismo. ¿Significa esto que Jesús dejó de ser Dios? ¿Se redujo su divinidad? ¿Era menos Dios? ¿0,5 Dios? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fíjate, Pablo lo explica. Se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó a sí mismo? ¿Cuál fue la gran humillación de Jesús? Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El vaciamiento de Jesús fue hacerse hombre. Esto fue la gran humillación de Jesús. Pero no significa que él dejara de ser Dios. Ahora, sí significa que él voluntariamente decidió limitar su poder, supeditarlo a la voluntad de su Padre. De tal manera que los milagros que Jesús hacía, los hacía por el poder de su Padre, por el poder del Espíritu Santo. Jesús seguía siendo Dios, pero siempre, siempre, siempre sometido a su Padre. Él aceptó vivir en condiciones como un hombre. Fue hecho un hombre. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació como un hombre normal. Y no nació, como dicen, para intentar perpetuar, consolidar la virginidad perpetua de María, ¿no? Los católicos romanos, como que nació de una manera milagrosa que no pasó por el canal materno, ¿no? No. Nació como todo hijo de vecino y todo aquello lleno de sangre y de vísceras y de todo asqueroso. Así nació Jesús. Y se hacía caca y por eso le ponían los pañales. Dios se hacía caca, sí señor. Imagínate la humillación, o sea, es que imagínate. ¿Cómo funciona esto? Yo no lo sé, pero es lo que dice la Biblia. Creció. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y Jesús iba andando y ¡pum!, se caía. Dios mismo. ¿Te puedes imaginar la humillación? Pero así era Jesús. Y aprendía a hablar. Y diría mal su propio nombre cuando se lo estaban enseñando. Pero Dios no sabía decir la palabra Yahshua. Pues claro que sabía. Pero él decidió someterse hasta ese punto a la voluntad de su Padre. ¿Entiendes? Juan 4:6. Allí estaba en el pozo de Jacob Jesús, cansado del camino. Se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Allí toda la solana del mediodía. Sudando, con calor y cansado. Dios cansado. Dios cansado. Es una contradicción de términos. De nuevo, no sé cómo funciona, pero sé que es real y que Jesús era efectiva y totalmente un hombre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Mateo capítulo 4, versículo 2. Vemos a Jesús llorar ante la tumba de Lázaro. Vemos a Jesús morir. Total
y absolutamente no parecer que muere, morir, entregar el Espíritu y acabar su vida en la cruz del Calvario. Vemos a Jesús siendo tentado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. El Dios de dioses, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Él fue un hombre, sí, pero fue el hombre perfecto. Hace tiempo hablábamos de Jesús como el nuevo Adán, ¿verdad? Cuando estábamos viendo en el capítulo 5 de Romanos, cuando se compara al antiguo Adán que trajo muerte y al nuevo Adán que trajo vida. Ese es Jesús. Jesús tenía que ser un hombre. Uno de los argumentos precisamente contra los gnósticos que usó el obispo de la iglesia en Lyon del siglo II después de Cristo, Ireneo, era que lo que no se asume no se puede redimir. Es decir, si Jesús no se hace un hombre, no puede salvar a los hombres. Si Jesús no se hace total y absolutamente un hombre, no que tenga el cuerpo de un hombre, sencillamente. No que Dios se meta en el cascarón de un hombre. No, que sea total y absoluta, completamente, con alma, con cuerpo, espíritu de un hombre. Si esto no es así, nosotros no podemos ser salvados. ¿Sabes dónde está Estambul puesta, verdad? Entre dos continentes. Asia y Europa. Hay un puente que empieza en Asia y termina en Europa, o empieza en Europa y termina en Asia. ¿Ese puente dónde está? ¿En Asia o en Europa? Está en los dos sitios. Y si ese puente no estuviera en los dos sitios, no uniría Asia y Europa. ¿Verdad? Esta es la misma razón por la que Jesús tiene que ser completamente Dios y completamente hombre para poder unir a Dios y a los hombres. No hay otra manera. Si Jesús no es totalmente Dios, nosotros no podemos alcanzar a Dios, porque el puente se habrá roto por el camino. Si Jesús no es completamente hombre, nosotros no podemos siquiera empezar a meternos al puente, porque el puente ya habrá empezado antes de que nosotros lleguemos a él. Jesús tiene que ser totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Os acordáis que decíamos que para que un pariente redentor pueda efectivamente redimir, tienen que pasar tres cosas? Hasta ahora hemos visto dos. Número uno, que pueda. Jesús puede redimir. Puede pagar la deuda eterna porque es Dios. Número dos, que sea pariente. Jesús puede redimir porque es nuestro pariente. Es nuestro hermano, porque Él se hizo total y absolutamente un hombre. Nuestro Salvador se hizo como nosotros. Como estábamos leyendo antes en Hebreos, puede compadecerse de nosotros. Él entiende por lo que estamos pasando. Él lo ha vivido, pero sin pecado. Él sabe lo que es vencer. En el mismo sitio donde tú y yo sabemos lo que es perder. Él sabe el secreto. Él conoce el camino. Puedes confiar en Él. Puedes seguir su ejemplo. Él es el ejemplo perfecto. No como el ejemplo de alguien que desde su torre de marfil te viene a contar la vida y virtudes de no sé quién o de no sé qué cosa, sino como de alguien que está contigo por delante y puedes ver sus pasos y puedes seguir sus pasos y puedes saber que hay victoria en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Porque es un hombre. Él es el que está a tu lado cuando te piensas que estás solo. ¿Por qué? Porque se hizo un hombre para estar a tu lado y para que no estuvieras solo. Y para que aunque andes en valle de sombra de muerte no temas mal alguno, porque Él está contigo, porque vino y se hizo un hombre para estar contigo. Él es el que cambia nuestra identidad. Con algunos de vosotros que estaba hablando esta semana, estábamos charlando acerca del cambio tan brutal de identidad. Y es esencialmente el hecho de que Jesús se haya hecho un hombre, que nosotros podemos agarrarnos a este cambio de identidad. ¿Tú has confiado en Jesús como tu Salvador?
entonces ya no eres pecador. Eres santo. Porque Jesús vino y se hizo un hombre santo para vivir una vida santa, sin pecado, para que tú y yo nos unamos a Él, nos revistamos de Cristo y seamos santos y por lo tanto podamos ser hijos de Dios. Dios no tiene hijos pecadores. Dios tiene hijos santos y tú y yo podemos ser santos porque Jesús se hizo un hombre y vivió una vida perfecta, una vida santa y que nosotros nos apropiemos de su santidad. Seguimos pecando, desgraciadamente seguimos pecando, ¿verdad? Pero ya no pecamos como pecadores. Ya no es nuestra identidad, ya no es nuestra esencia el pecar. Ahora Dios ha cambiado, nos ha hecho nuevas criaturas. Tenemos un perfecto ejemplo, podemos seguir las pisadas de Cristo, podemos vivir como santos, porque Él nos ha dado esta vida nueva. ¿Qué os parece si terminamos orando y después nos levantamos y juntos decimos todo lo que llevamos del credo hasta ahora? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por Jesús, muchas gracias por su salvación, la que Él nos ha dado tan perfecta, tan preciosa. Gracias por este Dios hombre, este que ha tendido el puente entre tú y nosotros, entre la santidad y la podredumbre, y lo ha hecho perfectamente y ha pagado el precio por medio de su muerte en nuestro lugar. Dios, gracias por la encarnación, gracias por este misterio tan inalcanzable, tan inabarcable, pero tan vital y tan precioso, que nos habla de tu amor, que nos habla de nuestra dependencia de ti, que nos habla de que podemos realmente confiar en ti, que podemos estar contigo cuando pensamos que estamos solos. Gracias por Jesús, gracias porque Él es nuestro hermano mayor, realmente, y en todos los sentidos, Dios. Te bendecimos, te adoramos. Te quiero pedir por cada una de las personas que está aquí y nunca ha confiado en este gran Salvador, en el Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de José. Te pedimos que tú les ayudes por medio de tu Espíritu Santo, les convenzas de pecado y de justicia y de juicio y que puedan clamar a Él como su Salvador. Te lo pido en su glorioso nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a recitar juntos lo que llevamos hasta ahora del credo de Nicea, ¿vale? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho un hombre. Que Dios os bendiga.